Bueno, siendo y 37, le vamos a dar inicio a este conversatorio. Este conversatorio se llama Adolescentes jóvenes y responsabilidad adulta entre reinvenciones, injusticias y turbulencias, que convocamos a Débora Cantor para que pueda conversar un poco respecto a esta temática. Pero antes de arrancar formalmente, queríamos darle marco a este encuentro, que este es un espacio que ofrece Yeladeinu, y el ADINU es una institución de la comunidad judía argentina creada con el fin de promover, proteger y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahí abajo tienen el Instagram de Yeladeinu, que si tienen ahí cerquita los celulares nos pueden seguir, que es @yeladeinu.web, y también nos pueden seguir en el canal de YouTube, que es youtube.com/yeladeinu. Y antes de seguir, no quiero olvidarme de presentarme. Yo soy Yani Onickman, soy psicopedagoga y junto a mi compañera Celeste Almirón, que es trabajadora social, coordinamos el programa de promoción y prevención, que es el programa que ofrece estos conversatorios de manera gratuita. Para contarles un poco más de Yeladeinu, contarles que Yeladeinu tiene dos áreas, la de protección y la de promoción. En el área de protección, lo primero que se hace es, se hace una admisión para evaluar el riesgo del niño, niña o adolescente, y después se piensa en qué espacio, en qué programa puede participar esa familia, ese niño o esa niña. Hay una pata, un programa que se llama integración comunitaria, que es de acogimiento y de referentes afectivos. Después hay un enorme programa que se llama fortalecimiento familiar, que es un programa que trabaja con las familias de los niños, niñas y jóvenes. Hay un centro de día, que es un centro socioterapéutico para infancias y adolescencias de 0 a 18 años, y hay un hogar convivencial. Todas estas áreas intervienen en salud, escolaridad, crianza saludable, integración comunitaria y dispositivos complementarios en los que participan los niños, niñas o jóvenes. El área de promoción y prevención forma parte, bueno, estos espacios de conversación que ofrecemos de manera gratuita para la comunidad. Ofrecemos capacitaciones para instituciones educativas, para organizaciones y para espacios deportivos. La idea de estas capacitaciones para las personas que trabajan con infancias y adolescencias tiene que ver con poder detectar violencias y acompañar a los niños y niñas. También ofrecemos espacios de asesoramiento. Todo esto que les estoy contando es de manera gratuita. Ahora les voy a compartir en la próxima diapo cuáles son los espacios de capacitación que ofrecemos. Tenemos también un espacio de asesoramiento para situaciones grupales o individuales de cada una de las instituciones. Estas capacitaciones que ofrecemos de manera gratuita son cerradas por institución. Tenemos también una página web que ahora se las vamos a compartir, donde todo el tiempo estamos colgando videos y material muy interesante para la promoción de vínculos saludables. Ahí pueden encontrar material destinado a profesionales y también destinados a las familias. Y también el año pasado confeccionamos y entregamos de manera gratuita unas guías de actuación para el cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes. Tenemos una guía para espacios de educación formal y espacios de educación no formal. Bueno, acá en esta placa ven las 4 capacitaciones, espacios de reflexión que ofrecemos de manera gratuita a las instituciones para pensar las violencias. Ahí abajo tienen nuestro mail, así que cualquier cosa, si quieren acceder a estos espacios de capacitación, nos pueden escribir. Y bueno, y esta es, si tienen ganas ahí de tomar nota, esta es la página web del programa, que es yeladeinu.org.ar/pp/ de promoción y prevención, que ahí es donde pueden encontrar videos y un montón de material que vamos ahí colgando. Y otra de las patas del programa de promoción y prevención es el programa de Melavim, que es un espacio de formación de acompañantes terapéuticos, y contarles que ahora en el mes de noviembre, desde Melavim se organiza una especialización en educación sexual en niñez y adolescencia para prevenir violencias con propuestas acordes a la Torá. Esta especialización arranca el martes 5 de noviembre y ahí abajo tienen el celular
de Virginia, que es la coordinadora del programa, como para poder inscribirse o consultar un poco más respecto a esta especialización. Ahora en el chat les vamos a poner igual la web y estos teléfonos de consulta. Y bueno, después de haber hecho esta breve presentación de la DEINU, bueno, darles inicio formal a este conversatorio. Vamos a darle ahí un tiempo de conversación a Débora más o menos hasta las 8:10, más o menos 1 hora y 10, y después vamos a ofrecer ahí un espacio de intercambio y de preguntas. De todos modos, si surge alguna pregunta, ustedes la pueden poner en el chat y con Celes vamos tomando nota y después la recuperamos. Así que bueno, ahora presentar a Débora para darle lugar a la conversación. Débora Cantor es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, con trayectoria en el campo de la educación formal y no formal, abocada especialmente a la educación de adolescentes y jóvenes. Es docente invitada en posgrados, diplomaturas y carreras de especialización en universidades nacionales y realiza actividades de asesoramiento y formación en instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Hasta el año 2022 se desempeñó como docente en la carrera de Pedagogía y Educación Social y como jefa del Departamento de Investigación en el Instituto Superior de Tiempo y Recreación en Cava. Desde diversas instituciones llevó a cabo actividades de formación, investigaciones y asistencia técnica en Argentina y en varios países de América Latina. Coordinó programas de política pública en los Ministerios de Educación de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Dirigió actividades recreativas y campamentos para adolescentes en la colonia Summerland y es autora de los libros Variaciones para educar a adolescentes y jóvenes, del Estante Editorial en el 2008, Tiempo de Fragua, la responsabilidad de educar a adolescentes y jóvenes, de Editorial La Endija, y a partir del box, una investigación acerca de la experiencia de la Escuela de Boxeo para Adolescentes y Jóvenes de Barracas de Istril del 2017, y un montón de artículos, publicaciones en revistas y compilaciones, así que les recomendamos que puedan, si no la leyeron todavía, que inicien la lectura de alguno de estos textos. Así que, bueno, ahí le damos la palabra a Débora para que inicie la conversación. Bueno, ¿se me escucha bien? Hola, buenas tardes a todos y todas. Gusto para mí estar hoy aquí con ustedes. Tomé la invitación y en parte la vuelvo una invitación a ustedes también a pensar y repensar la adolescencia, la juventud temprana, las figuras adultas que educan de formas diferentes y en distintos ámbitos y contextos. Y todo esto junto a situaciones conocidas, nuevas, difíciles, cambiantes. Y retomo para eso algunas ideas que vengo trabajando, leyendo, a veces escribiendo, esperando que algo o bastante de esto les resuene y entre en diálogo con aquello que a ustedes les ocupa, les preocupa, les interesa. Visitaremos entonces en este rato reconstrucciones y angustias, las de siempre, podríamos decir, abordadas desde hace mucho tiempo: el alejamiento de la infancia, el cuerpo, los pares, la confrontación, y las propias de estos tiempos vertiginosos, tecnologizados, injustos. Bien, para adentrarnos en la adolescencia, para entrarle al asunto, elijo la salida. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que si de adolescencia y de educación hablamos, se trata de estar allí sosteniendo la salida. Me estoy refiriendo a la adolescencia entendida como el momento de la salida como movimiento simbólico y material en el tiempo y en el espacio.
esa salida que en el tiempo es hacia adelante y en el espacio es hacia afuera. Salir para conquistar nuevos territorios, para resignificar lo conocido, para probarse y para probar nuevas normatividades en tiempos y espacios no gobernados por los adultos. Por eso tanto grupo, tanta juntada afuera, por eso la nocturnidad. Una de las notas características de esta etapa de la vida es la novedad de que el tiempo puede transcurrir bajo reglas y con contenidos que se diferencian de aquellos que rigen en los espacios administrados por los mayores. En efecto, los y las adolescentes redescubren el tiempo a medida que se desacoplan cada vez más y cada vez que pueden del cronosistema externo. Casi nada reviste para ellos más importancia que el hecho de estar juntos porque sí, a veces para nada, porque ellos, ellas y el tiempo lo ocupan casi todo. Ese tiempo convivencial, desacoplado de ese cronograma externo, como decíamos, porta un valor intrínseco. Tiempo, señalan los sociólogos Margulis y Urresti, que se han dedicado mucho a estos temas, tiempo es precisamente la categoría que designa a aquellos que todos y todas poseen con independencia del sector social, del género, de las oportunidades y de las condiciones de vida. ¿Y a qué aluden con eso estos autores? Entre otras cosas, a que lo propio de los nuevos, como decimos, es un determinado posicionamiento cronológico. Si hay algo que las nuevas generaciones comparten, es una distancia relativa respecto del nacimiento y una distancia teórica respecto de la muerte. Ese capital temporal que todos disponen se constituye en eje estructurante de su experiencia subjetiva. La gestión autónoma cada vez más de ese tiempo es una dimensión clave de la exploración del entorno y del desafío de los y las adolescentes hacia ellos mismos y hacia todo lo que los rodea. El proceso de autonomización depende en buena medida de esos ensayos. Algo más relacionado con el tiempo. Los descubrimientos de adolescencia versan también sobre la imposibilidad del retroceso, sobre lo que el tiempo pasado hizo con ellos y sobre lo que el tiempo por venir les exige hacer con él. El presente, que claramente es lo que más lo convoca y casi lo único que les importa, se llena de repente de un futuro que se presenta vacío y que debe ser llenado. Es un periodo intenso de pasaje a otra cosa, en el cual el gran protagonista es el cuerpo. Un cuerpo que se percibe de repente insubordinado y que hay que volver a gobernar, mientras no para de transformarse. Es la entrada del mundo adulto en el cuerpo, dice una colega, Norma Barballelata. El cuerpo es el campo de batalla de la identidad en construcción. Se multiplican las preguntas, crece la omnipotencia y también la incertidumbre. Incertidumbre identitaria.
están en plena fragua, que viene a querer decir que se están fabricando. Crecer, adolecer, supone e implica conflictos, trabajos y temores propios de ese momento de construcción identitaria. Es la primer gran reestructuración del aparato psíquico, un tiempo turbulento, de cambios abruptos e incesantes, y en estado de ebullición. Por eso, ¿vieron? Nunca tienen frío, duermen sin parar o ni paran para dormir. Por eso el humor cambiante, la alternancia entre el letargo y la excitación. Por eso pueden ser divinos a la mañana y ásperos a la tarde, inquietos un día por todo y desinteresados absolutamente al día siguiente, con una energía desbordante o una apatía exasperante. Es el tiempo del completamiento de la maduración sexual, de la genitalidad y del erotismo y el amor en nueva clave. Ese momento de ruptura exige un trabajo de recomposición, la reapropiación del cuerpo y del espacio subjetivo y de lo social, la readaptación de los recursos disponibles, la readecuación de casi todo para enfrentar lo nuevo. No sé si percibieron, pero muchos ¿vieron? Si se me permite la humorada, diríamos, como dirían ellos, re. Y hay más. Yo también reitero y avanzo. Los y las adolescentes deben procesar esas reacomodaciones constantes junto al torbellino que implica dar de baja lo anterior para construir nuevos andamiajes. En eso consiste la reinvención adolescente. En palabras de Silvia Bleichmark, es un tiempo abierto a la producción de dos tipos de procesos de recomposición psíquica. Por una parte, las tareas vinculadas a la sexualidad, y por otra parte, las que remiten a la deconstrucción de las propuestas originarias, o sea, a la discusión de la herencia. Y en el curso de esas desidentificaciones e identificaciones se gestan los nuevos valores, nuevas referencias. Cabe señalar entonces que usualmente o coloquialmente, con el significante, y digo así, comillas, jóvenes, solemos aludir a todo sujeto ya no niño y aún no adulto. Y lo hacemos todos y está bien que lo sigamos haciendo. Sin embargo, si bien son numerosas y significativas las situaciones que los acercan y los emparentan, cabe señalar que adolescentes y jóvenes no designan sujetos, procesos y realidades equivalentes u homologables. Si la adolescencia es todo eso que venimos diciendo y que seguiré desarrollando, y si la juventud supone de alguna manera la salida o la resolución de esas tareas de adolescencia, entonces una y otra no son lo mismo, aunque por múltiples motivos, reitero, es pertinente reunirlas en nuestras reflexiones. Y si una y otra no son lo mismo, tampoco es igual la interpelación que una y otra presentan para el mundo adulto en general y para quienes educan en particular. Ese es el punto, en todo caso, que me interesa colocar aquí. No es un precisionismo o un preciosismo de las definiciones y las categorías.
Ahora, a la complejidad de este asunto de las categorías, las identidades y el crecer hoy, contribuye también el hecho de que actualmente se hayan alteradas las posiciones sociales que se presentaban definidas con cierto grado de claridad hasta hace algunas décadas y que establecían ciertas coordenadas para el vínculo entre generaciones y para la responsabilidad adulta respecto de los más jóvenes. Son cada vez más evidentes las metamorfosis de las familias, las adolescencias prolongadas, los cuerpos jóvenes prematuramente desgastados, los adultos juvenilizados, la adultización temprana en tantos casos y otras figuras o situaciones semejantes. Vinculado a esto anterior, y cito nuevamente los sociólogos Margulis y Urresti, propusieron justamente revisar y casi que dar de baja a un concepto clásico mediante el cual se caracterizaba a la juventud, el concepto de, comillas, moratoria social. Moratoria, como sabemos, refiere a una suerte de beneficio de la espera. Significa algo así como te aguanto, te perdono, tómate tu tiempo, prepárate. Es un permiso y a veces también un perdón. La juventud designaba así un tiempo de formación, de estudio, de proyectos, de transición y de aproximación al mundo adulto. Y lo que estos autores señalan es que si nos atuviéramos estrictamente a esa conceptualización, no habría jóvenes entre los pobres o no habría pobres entre los jóvenes. Son muchos y muchas, cada vez más, los que no gozan de esa moratoria social. Como ya señalé, lo único que todos y todas tienen por igual es tiempo. No tiempo libre, sino ese capital temporal que es considerablemente mayor que el que poseen las generaciones mayores coexistentes. Agreguemos de paso que la madurez consolidada, la adultez, venía clásicamente asociada al acceso a el autosustento, a un trabajo y una pareja medianamente estables, a un proyecto de familia, a la vivienda propia o al menos independiente, en fin. También en este caso, si nos atenemos estrictamente a esos indicadores, casi que cabe preguntarnos quiénes y cuántos serían adultos hoy. Entonces, no es posible, ni pertinente, ni correcto definir o diferenciar adolescencia de juventud remitiendo exclusivamente a la edad cronológica, pero sí lo es conocer y comprender procesos claves que configuran dichas etapas de la vida que con base en la cronología transcurren atravesadas por la cultura, por la época, por el género, la etnia, la ubicación en la estructura social y económica. En cualquier caso, construir fronteras y cruzarlas, intentar resolver lo confuso, reorganizar los contenidos de la vida y lanzarse al otro lado, de eso se trata adolecer. Trazar límites entre el yo, el nosotros y los otros. Entre el adentro, que es ese pasado conocido y más o menos estrecho, y el afuera, que es futuro a conquistar, tanto más incierto y más vasto. Nos ha pasado a todos y todas, pero
a menudo lo olvidamos. La adolescencia confunde, entusiasma y duele. Duele parecido pero diferente cuando apenas hay para comer, cuando hay para comer solo si se va al comedor comunitario, esos que están en peligro hoy en día, cuando hay que salir a cartonear o a pedir para poder comer, o cuando se puede, si se quiere, salir a comer algo por ahí. Pero todos y todas, a su modo, andan entre fronteras, continuidades y rupturas. Y ojo, estas no son meras palabras o metáforas, son conceptos, creo, o ideas ineludibles para abordar tanto ese momento vital como el vínculo intergeneracional y la responsabilidad de acompañar y de educar. Porque es tarea primordial, diría, para las figuras adultas custodiar ciertas fronteras, procurar correr o derribar otras y ofrecer y sostener ciertos límites que, lejos de entorpecer ese pasaje, lo propician, lo enriquecen. Las fronteras, también las intergeneracionales, no son solo ni siempre algo que separa. También son, o bajo ciertas condiciones, pueden ser, y es importante que sean, territorio de intercambio. Ahora pego un volantazo casi obligado, creo que lo amerita, sobre esos procesos y esos rasgos que, entre otros tantos, caracterizan a la adolescencia y la juventud temprana y el trabajo de educar. El tiempo pandémico, extraño, doloroso, y el post-pandémico, prolongado, rarísimo, inscribió sus reglas, generó otros temores, nuevos dolores, produjo aprendizajes, sumó incertidumbres y dejó sus huellas. Cuando hace años conceptualizábamos acerca de las nuevas subjetividades o caracterizábamos a las nuevas infancias, adolescencias y juventudes, lo decíamos sin siquiera sospechar la profundidad y la naturaleza de las novedades y los desconciertos que nos tomaron por asalto a todos y todas cuando un extraño virus venido de lejos nos obligó a repensar qué significaba adolecer, educar, proteger, acompañar. Y sí, algo cuyos efectos estamos aún desentrañando, está marcando o ha marcado ya muchas vidas y futuros por construir. ¿Agregó algo a esas nuevas subjetividades? ¿Cambió algo de esas nuevas infancias o especialmente adolescencias el hashtag quédate en casa? ¿O hashtag quédate en tu barrio cuando por los motivos que conocemos de sobra quedarse en casa era imposible? Todos y todas recordamos o podemos evocar lo que implicó aquel tiempo y el posterior, cuando hubo que readecuar, readaptar, reinventar casi todo. Estábamos como ellos y como ellas. Parece un tiempo lejano, pero fue ayer nomás. Y no hay dudas de que muchas de las situaciones que se presentan complicadas hoy remiten de algún modo a todo eso. Está claro que por lo menos durante un tiempo, aquel hashtag quédate en casa los y las reenvió al universo familiar,
fue como decirles, quédate con los tuyos, con los cercanos, con los conocidos, con los de siempre, con los originales. Todo aquello de lo cual buscan y necesitan despegarse de a poco. O sea, en el momento de la salida, quédate adentro. A sabiendas de las muy diferentes condiciones en que transcurrió esa experiencia para adolescentes y jóvenes de distintos sectores sociales, la situación los remitía a otro tiempo vital, que ya habían dejado atrás o del cual estaban empezando a alejarse. Antes, durante y después de todo aquello, reitero, los pibes, las pibas van siendo con otros, van afirmando el yo en un nosotros, van referenciándose en sus pares al tiempo que se diferencian de ellos y de ellas y, por supuesto, del mundo adulto. Mucho antes del COVID-19, el sociólogo Zygmunt Bauman señalaba que estábamos experimentando una alteración de las nociones de proximidad y distancia, una yuxtaposición o un desplazamiento de lo físico a lo virtual y una mutación, decía, de las representaciones espaciales afuera, dentro, lejos, cerca. Se preguntaba, ¿qué significa hoy estar lejos? Hoy era hace mucho, se preguntaba ese autor, y respondía, y es estar en un lugar donde no hay señal. Sugería entonces que la distancia empezaba a medirse ya no en kilómetros, sino en conectividad, en megas, en datos. Encuentros como este son apenas una muestra gratis de esto, ¿verdad? El caso es que la excepcionalidad pandémica ratificó con creces esos desplazamientos y esas mutaciones. Y como no podría haber sido de otro modo, la brecha socioeconómica hizo lo suyo, expandió y profundizó las distancias y las exclusiones que ya existían. Se exacerbó entonces, y sigue exacerbándose, la digitalización y la virtualización junto al acceso desigual e inequitativo a bienes materiales y simbólicos. Asunto que la inteligencia artificial no estaría resolviendo por ahora. Y mientras todavía estamos conociendo y descubriendo las huellas, las marcas, las heridas de esos tiempos, en la calle, en las escuelas, en el club, en el barrio, en el taller, en casa o en nosotros mismos, mientras todo eso, especialistas en salud mental, estudios internacionales y locales, señalan a la adolescencia y la juventud entre los grupos etarios más afectados. Escuchamos, vemos, leemos, experimentamos esfuerzo adaptativo, duelos traumáticos, trastornos de ansiedad, cuadros depresivos evidentes o solapados, fobias, ataques de pánico, desaliento, dificultades para la concentración, vínculos enrarecidos. Quien más, quien menos, así estuvieron y así están muchos. La salud mental, ¿vieron? Entró fuerte en la agenda pública y en el trabajo con infancias, adolescencias y juventudes. Mientras tanto, siguen en agenda otras cuestiones claves para pensar la adolescencia en o desde el prisma educativo. Por ejemplo, esa que todavía suele denominarse, comillas,
nuevos alumnos y alumnas en la escuela secundaria, aun cuando deberíamos admitir que ya no son tan nuevos. Ocurre que esas y esos estudiantes son los que la escuela secundaria no tenía previstos al momento de su creación. La escuela secundaria no se hizo para incluir, se hizo para seleccionar. Las adolescencias de los barrios populares, de los conurbanos relegados, de las zonas rurbanas o del campo, de pueblos originarios, de vidas en condiciones complejas, todos ellos y ellas, ahora mismo, casi todos y todas con celular en mano y esperanzas dañadas. Muchos sabiéndose objetivo privilegiado del gatillo fácil. Muchos, muchas tentados o ya captados por redes y personajes nefastos que abrevan en los márgenes. Todos atravesando un presente difícil y percibiendo el futuro entre paréntesis. La escuela secundaria, en efecto, no fue hecho para ellos ni para ellas. Y aún con tantas mejoras que hubo, con leyes de ampliación, de inclusión, de cobertura, de obligación, etcétera, aún con tantos cambios en curso o efectivamente realizados, sobre esos chicos y esas chicas, contra ellos y ellas, sigue golpeando todavía hoy el mandato selectivo fundacional de la escuela secundaria. Conocemos bien ciertas realidades y las formas de nombrarlas: bajo rendimiento, sobredad, repitencia, escolaridad de baja intensidad, abandonos, reingresos, trayectorias escolares fragmentarias, discontinuas, inconclusas, sinuosas. Sabemos también cómo y cuánto las identidades en construcción y las trayectorias de vida se ven afectadas por esas trayectorias educativas. Esas y esos estudiantes que suelen ser quienes más nos cuestan en la escuela y a quienes más les cuesta la escuela, suelen ser quienes circulan por los espacios de apoyo o de técnicas de estudio. Son quienes, aún permaneciendo en las aulas, muchas veces no logran dominar el oficio de estudiante o lo desaprenden rápidamente. Son quienes fueron, son o serán destinatarios de proyectos de reinserción y retención, de programas de acompañamiento a las trayectorias y revinculación, ATR, que por suerte existen los programas ATR, como se denominan en muchos lugares. Retengamos esa sigla, ATR. Bien, ahora no sé si lo que sigue es tanto otro volantazo, cuanto una deriva, a mi modo de ver, más que necesaria para seguir pensando y pensándonos en torno a identidades, adolescencias, juventudes y posición adulta. Quiero subrayar entonces la importancia de la transmisión. Y aclaro, digo transmisión en sentido amplio, no solamente ni necesariamente asociada a la enseñanza de los contenidos curriculares prescriptos. También transmitimos cuando brindamos condiciones y andamiajes que contribuyen a atenuar padecimientos, a reparar injusticias, a abrir horizontes, a expandir y garantizar derechos. Transmitimos a veces
intencionalmente y otras veces de maneras insospechadas, herramientas de pensamiento crítico y de acción, contenidos culturales que permiten proyectar y proyectarse, oportunidades que restituyen o que fortalecen los derechos que las nuevas generaciones tienen, que les asisten, o mejor dicho, que deberían tener. Casi ninguna novedad al respecto, aunque sí una interpelación renovada en medio de tantos estupores. No hay vínculo valioso, creo, vínculo educativo valioso si no se funda o si no se sostiene en el propósito de transmitir algo valioso. Claro que de lo dicho anteriormente se desprende que hoy se crece, se construye identidad y se educa en un escenario con contornos, fronteras y figuras de autoridad puestas en cuestión. Transmitir ya no es lo que era, podríamos decir. Pero las nuevas generaciones siguen precisando adultos para incorporarse a la cultura, para apropiarse de ella y para hacer de ella otra cosa, ojalá que algo mejor. Nos precisan, insisto, para confrontar, para construir autonomía, para inscribirse en lo social. Nos precisan cerca para poder tomar distancia. Nos precisan sosteniendo vínculos de confianza y de respeto, lo cual incluye, por cierto, el conflicto intergeneracional. Las prohibiciones fundantes, como dice Graciela Frigerio, los límites humanizantes, señala Laurence Cornu. Y estas ideas y conceptos potentes vienen a destacar el carácter a la vez restrictivo y protector de la ley. No está sencilla la cosa, nunca lo estuvo, pero menos ahora, que las reglas y las normas son cada vez más contingentes, que más y más información circula por tantísimos canales, que crece el peso del grupo de pares en la socialización. Ahora que las redes multiplican los ámbitos de pertenencia y de referencia y constituyen verdaderos lugares de encuentro, de reconocimiento y de nuevas formas de conflicto. Ahora que todos, y en especial adolescentes y jóvenes, viven inmersos en un exceso de mensajes y conexiones, pensándose y construyéndose a sí mismos en las plataformas. No ocurrió nunca antes. No tenemos memoria social, memoria colectiva acerca de procesos de esta naturaleza, tan claros, tan intensos, tan vertiginosos. Así las cosas, las cuestiones relativas a la construcción de identidad se vinculan cada vez menos a las agencias socializadoras tradicionales y cada vez más al consumo y al mundo digital. Los ídolos del mundo de la música y del deporte son referentes de peso como siempre y más que nunca. Pero dije dos cosas, de la música y del deporte. Ahora bien, a esta escuetita lista clásica hay que agregar o poner a la cabeza, más que agregar, a youtubers, influencers, freestylers, gamers, raperos, tiktokeros, streamers, hip hoperos, instagramers, y siguen las firmas con cosas que yo por ahí ni conozco.
No es verdad entonces que las nuevas generaciones no tienen ni respetan referentes. No es verdad que ya no hay referentes. El problema es que hay muchos, montones. Por eso decimos, la autoridad está distribuida, está alterada. Es decir, padres, madres, docentes, médicas, curas, talleristas, entrenadores, ya no detentan el monopolio de la autoridad frente a los más chicos. La asimetría radical de los mayores respecto de las infancias, adolescencias y juventudes ya no es un dato. La figura adulta está en jaque. Entonces, entonces estamos perdidos, podríamos concluir. O bueno, se las arreglarán solos, podríamos pensar. O bien todo lo contrario. Entonces hay que salir a construir y a revalidar autoridad cada día dentro de ese amplio abanico de referencias disponibles. Ante semejante desafío, hay quienes buscan recuperar y reponer aquella vieja autoridad perdida, aquellos vínculos basados en la verticalidad, en la jerarquía. Esa es una suerte de operación nostálgica restitutiva, analiza Gabriela Dicker. Otros, en cambio, intentan aproximaciones igualadoras entre grandes y chicos y apuestan a la horizontalidad. Pero entiendo que está bastante claro que no será restableciendo viejas prácticas de imposición arbitrarias que lograremos acercarnos a los más jóvenes y a vínculos respetuosos y formativos. Tampoco lo lograremos, creo, por la vía de la mimetización. Ellos y ellas no nos quieren ni nos precisan iguales o parecidos a ellos. Nos precisan cerca haciendo diferencia. No somos pares. Para orientar, para dar soporte, para acompañar, para constituirnos en referentes y en garantes de esa transmisión y del intercambio simbólico que definen la acción educativa, es necesario afirmar la disparidad. Disparidad en parte en tanto condición necesaria de la asimetría que permite educar. Lo humano no es sin guías, escribió el pedagogo Stanislao Antelo, y sin obstáculo no hay camino, es decir, sin viejos no hay nuevos. Y esto no alude tanto a una ecuación de edades, sino a una posición de responsabilidad. Las fronteras generacionales existen, decíamos. No se trata de reforzarlas ni de borrarlas, sino de honrar las aduanas y los pasos fronterizos. A mi modo de ver, imprescindible batalla en contra del adultocentrismo no debería confundirse ni derivar en el borramiento o la disolución de las referencias adultas significativas. Sigamos ahora con algo más sobre la adolescencia, o bien con otra forma de definirla, de acercarnos a lo que ella implica y a cómo nos implica. Cito nuevamente a Norma Barbagelata,
cuando dice que la adolescencia es un corte simbólico entre dos tiempos. En la adolescencia y la juventud temprana, a diferencia de lo que acontece en la infancia, los sujetos pueden y deben tomar decisiones. El verbo decidir, que alude a resolver y a elegir, deriva de un verbo latino que significa cortar, dividir, separar. La adolescencia empieza a pedir decisiones. La adolescencia como corte duele y a veces eso que duele pide cortes. Llegamos así, literalmente, si se quiere, a un asunto bien actual, el de los cortes, las heridas, las marcas en el cuerpo, que unas veces son prácticas en soledad y otras veces colectivas. Me voy a tener un cachito en este asunto. Hay marcas, incisiones que generan pertenencia y cohesión a fuerza de aguante, porque cortarse, soportar y portar la marca permite no solo sentir algo, sino también formar parte de algo, escribió hace tiempo Cristina Corea. Sabemos claro que existe el arte cárnico, que hay modas, estéticas y adornos de época que muchos de ustedes tal vez incluso tendrán bajo sus ropas o a la vista, pero sabemos también que hay prácticas que constituyen verdaderas lesiones autoinfligidas. Para el antropólogo francés David Le Breton, por lo general, en esos casos, la intención no es morir, sino testear una determinación personal, buscar una intensidad de ser, un momento de soberanía que es también un grito, un malestar, una búsqueda desordenada. En el caso de muchos adolescentes y jóvenes, escuché decir alguna vez a Graciela Frigerio, las marcas y los cortes en el cuerpo derivan de la necesidad de provocarse un dolor agregado, tal vez porque resulta más soportable el dolor en el cuerpo que en el alma. La herida, al menos, es algo que puede ser mostrado, algo a lo que se le puede poner palabra. Con o sin cortes o heridas, es importante tener presente que en el origen de numerosos comportamientos que los adultos no podemos entender o no estamos dispuestos a admitir, o inclusive en aquellos que no debemos admitir, hay dolor y hay angustia. El mismo Le Breton analiza también la problemática del suicidio adolescente y dice que a diferencia de lo que acontece con los cortes y las autolesiones, no se trata ahí de la necesidad de testear los propios límites o de formas de resistencia a las amenazas identitarias en la adolescencia. No se trata tampoco del intento de reponer una relación de sentido con el mundo. Ya no se trata de un drenaje del sufrimiento. En el suicidio, en cambio, dice este autor, la temporalidad adolescente se estrella contra la imposibilidad de resolver un sufrimiento insuperable. No hay más palabra, no hay más búsqueda. Doloroso tema este que traigo aquí, porque estas situaciones abundan.
Y porque hace unos años un informe de UNICEF Argentina mostró cifras y tendencias inquietantes en nuestro país. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los 10 y los 19 años. La segunda después de los accidentes viales. Ocurre con más frecuencia entre los varones y fíjense, mayormente entre aquellos que tienen menor nivel educativo. Y sin simplificar en absoluto este asunto por demás complejo, delicado, multicausal, vale la pena mencionar, y sigo remitiéndome a ese informe de UNICEF, al menos mencionar algunas de las problemáticas que parecen estar en la base de este fenómeno. Sufrimientos de distintos tipos, abuso sexual, la sensación de fracaso, la ausencia de referentes. Yo estoy viendo hace un rato que está aquí entre nosotros Daniel Levy, que no sabía que iba a estar y que lo conozco y nos conocemos, y que sin saber que iba a estar, digo, Daniel con otro colega, otro Daniel, Corinfeld, publicaron hace poco este libro. ¿Se lee? ¿Leen? ¿Pueden leer? No. El libro Autolesiones y situaciones de suicidio en adolescentes. Una perspectiva clínica ampliada, herramientas para intervenir desde las instituciones. Se los recomiendo. Tiene ahí desarrollos conceptuales, contextos, propuestas de intervención, experiencias, datos. Hay allí mucho para aprender. Una vez más, entonces, a través de este tema, lo relacionado con la adolescencia nos reenvía de alguna manera al contexto, al andamiaje social y a las figuras adultas significativas que los y las que crecen tienen o no tienen a disposición mientras procesan las conmociones propias de ese momento bisagra de la biografía. Para nada desvinculado de todo ello, sino todo lo contrario, como si fuera poco, podríamos decir, viene a interpelarnos otro asuntito: el uso problemático de celulares y pantallas, la adicción al celular o nomofobia, son fenómenos abordados ya como nuevas adicciones comportamentales, asociadas a su vez al consumo problemático de sustancias. Difícil, claro, para ellos y para todes diferenciar en las redes información dudosa de información confiable, verdad de mentira, ficción de realidad. Y en ese contexto, muchos adolescentes entran en riesgo o mueren por asfixia participando en un challenge de TikTok o por intoxicaciones con clona o con ribó. Increíble pero cierto, reaparece aquí con otro significado la sigla ATR. ¿Recuerdan? Acompañamiento a la trayectoria y revinculación. Pero en este caso viene a significar a todo ritmo. Así lo enuncian, así se enuncian ellos, así se perciben y así viven muchas y muchos. A todo ritmo, a tono
con la aceleración de la velocidad, las secuencias cortas, la intermitencia y la fragmentación de todo. En esas aguas surfeamos y sobre todo las adolescencias y las juventudes actuales. La ludopatía digital, las apuestas online, la frecuentación de sitios ilegales, las billeteras virtuales arrasadas por la compulsión y o por la ilusión de salvarse pronto. Todo eso se expande entre adolescentes y jóvenes y cada vez más también entre las infancias. Mayormente, fíjense, con identidades fraguadas. Antes mencioné la fragua a propósito de la reinvención, la fabricación de sí mismos. De hecho, uno de los libros que mencionaron antes, publicados por mí, se llama Tiempos de Fragua. Cuando en este tiempo de fragua, porque se están fraguando. Y últimamente cada vez más escucho la fragua vinculada a las identidades falsas que construyen los adolescentes. Notable e inquietante. En el tiempo de fragua, a fraguar identidades. Supongo que ustedes, al igual que yo, de a poco o de a mucho, van conociendo, van viendo, van hojeando, van mirando cuánto y cómo desde la psicología, desde la neurología, se analiza y se advierte acerca de cómo y cuánto la hiperexposición a las pantallas y la adicción al celular está afectando la socialización y los vínculos. Pero no solo eso, la experiencia lúdica, el sueño, las operaciones lógicas y la memoria, la movilidad, la visión, la postura. Y ya hay hipótesis firmes acerca del impacto en el neurodesarrollo y en la capacidad simbólica. La tecnología avanza mucho más rápido que las advertencias acerca de los efectos que producen ciertas modalidades de uso. Más rápido que los marcos regulatorios necesarios y más rápido que las estrategias para actuar. El capitalismo digital acecha. El tecnomercado no perdona ni se detiene, aprovecha. Ahora va por las niñas pequeñas de 6 u 8 años y ya las está captando. Kit de belleza. Difunden, venden, prometen, tientan. Prevención temprana de las arrugas. Skin care. Todo eso para aparecer más bellas y más aceptables en las redes. En este marco, para acompañar, para dar soporte, parece necesario revisar la mirada que la sociedad adulta arroja sobre las nuevas generaciones. Digo, con esto me meto en, no sé, otro temón, si se quiere, porque acerca de los y las adolescentes y jóvenes en general, pero en particular acerca de los más vulnerabilizados, solemos escuchar o a veces decir algunas cosas que cabe
replantearse. Y digo sobre adolescencias y juventudes en general y sobre los más vulnerabilizados en particular. Y en estos días sabemos que cuando decimos los más precarizados, marginalizados, etcétera, estamos hablando no de algunos, estamos hablando de 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes, 7 de cada 10 entre 6 y 17 años, digo de nuevo, 7 de cada 10 viven en hogares con necesidades básicas insatisfechas, o sea, bajo la línea de la pobreza. Y muchos de ellos y ellas bajo la línea de la indigencia. Sobre todes en general y sobre ellos en particular, lo que más se escucha es que están en peligro o que son peligrosos, o que tienen como principal característica no que están creciendo, sino que están en riesgo. Muchas otras cosas, y entre ellas que no son como los pibes y las pibas de antes. Y sí, como venimos viendo, nada es como antes. Y vale la pena que digamos también que antes tampoco nada era como más antes. Pero no son como los pibes de antes, es algo que dicen incluso educadores y educadoras que nosotros podríamos incluir entre los jóvenes que se están formando. Entonces hay un dato ahí, esa mirada devaluatoria y estigmatizante acerca de las nuevas generaciones para revisar fuertemente. Porque el problema, o uno de los problemas, es que en virtud de esas representaciones sociales dominantes, la figura adulta, incluso la construcción de figura y de posición adulta, suele asociarse al rescate y a la prevención. Y abundan por eso los proyectos de todo tipo, ¿no? Quiero decir, de distintos ámbitos, de escuelas, de parroquias, de ONGs, de fundaciones, etcétera. Abundan los proyectos que se inscriben en lo que yo vengo denominando un mandato preventivista a rajatabla. Un mandato que contamina la mirada, los vínculos y la función protectora con la obsesión preventiva o correctiva, cuando no punitiva. Ese mandato preventivista a rajatabla descuida el cuidado. Está tan abocado a evitar que olvida promover o habilitar. Aclaro por si hiciera falta que sin dudas venimos diciendo, pero lo explicito acá de nuevo, de otros modos, sin dudas hay problemas y situaciones a prevenir. Claro que hay consumo problemático de sustancias, hay conductas predelictivas o no tan pre, hay embarazos no deseados en la adolescencia que habían empezado a bajar con el plan ENIA que se está deshaciendo o desfinanciando desde el gobierno nacional. Hay bullying, hay violencia estructural sobre todo, hay violencia institucional, hay violencias intrafamiliares, hay noviazgos violentos, violencia digital, claro, discursos de odio. Pero digo además, o sobre todo, que lo que hay es muchos, demasiados estímulos
lo cual es difícil de procesar. Hay un mercado inescrupuloso, hay injusticias y desigualdades profundas, hay familias desorientadas y todo eso empuja a buscar respuestas donde solo es posible encontrar más problemas. Para algunas de las problemáticas antes mencionadas, existen diferentes perspectivas y formas de abordaje o de intervención. Traigo acá unas que conozco más de cerca. Acompañe, no castigue, es el lema de la Asociación Civil Intercambios, pionera en nuestro país en cuanto a estrategias de reducción de riesgos y daños en materia de consumos problemáticos de sustancias. Producción de salud y de cuidados, proponen sus afiches, sus talleres, sus flyers, sus libros, antes que el mandato remanido e ineficaz de no lo hagas, te lo digo por tu bien, o sencillamente no a la droga. Las adolescencias y juventudes de hoy construyen identidad en un escenario en el cual lo común parece estar en crisis y, o debido a que, la opción por lo individual, la degradación de lo colectivo, empieza a ser asimilada como un modo de sobrellevar un tiempo cruel y doloroso. Las políticas de la individuación, del emprendedurismo, del sé tu propio jefe, más mentirosas que eficaces, que prometen un futuro venturoso sin asegurar las condiciones para construirlo, esas miradas, esas políticas, yo digo, atenti, se están mostrando eficaces para procesar la incertidumbre, la desorientación y el desencanto. No obstante, no obstante, no pocos ni pocas adolescentes y jóvenes dan cuenta de otros caminos y de otras opciones. Antes de ir cerrando ya esta intervención mía, quiero darle un lugar a esas otras opciones, aunque sea en un vuelo más rasante y acotado. Eh, Me refiero a la participación y a la creciente voz pública de adolescentes y jóvenes en relación con diferentes problemáticas relevantes. Por ejemplo, masas de jóvenes por el clima contra el cambio climático se hacen oír en todo el mundo y también en estas latitudes, pidiendo y exigiendo ya no solo o no tanto que cada uno separe los residuos, sino sobre todo políticas públicas y regulaciones contra el extractivismo, contra la tala indiscriminada, contra la deforestación, contra la megaminería, las fumigaciones tóxicas, y piden y reclaman modos de producción que no destruyan, que no sigan destruyendo y contaminando el planeta donde vivirán ellos más que nosotros, ellos, ellas, sus hijes, sus nietes. Atención, proponen un nuevo orden, discuten un sistema, no meramente hábitos individuales. En otro orden de cosas,
conocemos ya en algunos lugares inmensos y en otros incipientes, pero siempre intensos, grupos de chicas concientizadas, con capacidad de movilización, activas en torno a la lucha contra las violencias de género, ya sea en sus manifestaciones más brutales o en las más naturalizadas y cotidianas. Chicas muy jóvenes discuten el binarismo en cuanto a la diversidad sexogenérica, discuten la femineidad asociada al mandato de la maternidad y vienen de protagonizar batallas por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la gestación. Grupos de adolescentes varones proponen y ensayan procesos de deconstrucción de las masculinidades hegemónicas, entendiendo que eso nada bueno les reporta tampoco a ellos. Entre todos buscan y presagian tiempos mejores para mujeres, varones y disidencias, y a menudo sorprenden o desasnan incluso al respecto a sus familias y a sus docentes. Ahora bien, como tal vez no podría ser de otro modo, fenómenos asociados o efectos no deseados, tales como el punitivismo o los violentos escraches y acusaciones entre pares, o el aislamiento de algunos compañeros bajo sospecha de haber cometido algún micromachismo, o por haber incurrido efectivamente en conductas irrespetuosas, todo eso, en muchos contextos, pasó a tensionar la convivencia en los grupos y las relaciones interpersonales entre adolescentes. Se complicó la agenda, podríamos decir, pero yo prefiero decir, se enriqueció la agenda. Se recargó la interpelación hacia las figuras adultas con cuestiones acerca de las cuales, por lo general, no se cuenta aún con una experiencia consolidada para intervenir y actuar. Hay que construir posición y respuesta, respuesta educativa para acompañar y proteger el sentido de esos cambios, cambios imprescindibles, creo, aportando algo interesante a esos ensayos que vienen de la mano de los ensayos propios de la adolescencia y la juventud temprana. Y ahora sí, cierro diciendo que para eso y para todo, tal vez, la cuestión sigue siendo, constituirnos en habilitadores de futuros que desconocemos, sosteniendo y reinventando una oferta formativa valiosa que a su modo batalle contra viejas injusticias y actuales crueldades, lo cual no solamente enriquecerá el presente y el futuro de esas vidas nuevas, de esas identidades en construcción, sino también, tal vez, ojalá, la vida en común en una sociedad más igualitaria. Creo que para eso educamos. Hasta acá lo mío. Gracias, Débora. Nada, como siempre, esperanzador escucharte y con mucha profundidad y nos llevas eso, o por lo menos a mí me llevas, y hago ahí autorreferencial, a pensar mucho el rol de las personas adultas y de lo posible, ¿no? En un escenario de desesperanza.
y que me parece que volver a encontrar un discurso, relatos de nuestra propia práctica que sean esperanzadoras es un montón. Ya me parece que eso es un montón y esto de la importancia del rol de las personas adultas que elegimos acompañar en las adolescencias, ¿no? Hay muchísimas complejidades que se dan, que se brindan, pero que tenemos que, yo me fui anotando ahí algunas cositas, ¿no? En esto del rol de las personas adultas en ese proceso, en ese pasaje, ¿no? Del poder acompañar, de poder construir vínculos genuinos, ¿no? Y ese vínculo genuino desde la disponibilidad real. Los adolescentes y jóvenes, y en las infancias también, se dan cuenta cuando ese vínculo no es genuino, cuando esa disponibilidad es, bueno, estoy apurado un ratito, pero quiero que me cuentes lo que te está pasando, y me parece que eso, el estar, y de otro encuentro que hemos tenido, tenía anotado el estar aquí y ahora, en esta disponibilidad, y me parece que es por ahí. Bueno, dejo ahí a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún intercambio. Ahí van apareciendo muchas palabras de agradecimiento, que les encantó la charla. Y también recomiendo la lectura de los libros de Débora Tiempo de Fraguas. Es un libro muy interesante, sobre todo para pensar el rol de las personas adultas y cómo podemos también ahí acompañar y habilitar y generar momentos desafiantes, ¿no? También un poco como decía Débora durante el conversatorio, cada época tiene sus desafíos. Este es un momento con muchos desafíos para los adolescentes y juventudes. No sé, y pensaba un poco cuando traía esto Débora también, ¿no? Del salvarse, no sé, hoy la noticia es que en San Pedro hubo una estafa piramidal en la que 20.000 personas apostaron su dinero para salvarse, ¿no? Dieron su dinero a alguien que no conocían para salvarse. Entonces pensemos si las adolescencias y juventudes no ven ese camino como el viable, si un montón de personas adultas en las que creemos o nos consideramos con otros recorridos, caemos en ese tipo de situaciones y también en un escenario en el que se plantea que los chicos y las chicas a partir de los 13 años puedan entrar en plataformas de inversión. También en esto de poder pensar, ¿no? Nuestra atención y nuestro aporte y nuestro sostenimiento a esas adolescencias y juventudes e infancias también, en las que no se presenta cada vez más hostil. Y para mí, que acompaño, que trabajo con adolescencias, es una oportunidad enorme el encuentro con esos adolescentes y esas adolescentes. Es sumamente rico, no solo hay mucho aporte hacia mí, mucho crecimiento también me parece en ese encuentro, ¿no? En esa posibilidad eh, y en un momento también en que la salud mental está difícil y el acceso a la salud mental está complejo también. Me parece que el seguir proponiendo espacios, ¿no? de encuentro y de reflexión, a mí me siguen llenando de esperanzas. Por ahí elijo ser un poco ingenua, pero me pasa eso, de que acá hoy hayamos estado 40 personas interesadas en escuchar a Débora y repensando las adolescencias y juventudes, me parece como de verdad que es por aquí, que no hay otro camino y que tenemos también la obligación de repensar cómo acompañar y de entender que también hay un adoctrinamiento muy fuerte, ¿no? En que los adolescentes y las adolescentes no entienden nada o no quieren o no saben, y ahí hay que poder de verdad romper y ponernos disponibles para acompañar. Y también traigo algo de lo que Tenés dijo hay dos Débora. personas, perdón, hay dos Sí, personas que levantaron la mano. Está, creo sí, que Sol levantó la mano primero y después está Fabiana, ahí te doy Sol ahí la palabra. No, Sol no, Fabiana. Ah, ahí va. Lo mismo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, gracias en primer lugar.
siempre participo que puedo en estas en estos conversatorios, en estas charlas de Yeladeinu, son siempre muy enriquecedoras. Yo trabajo en una escuela secundaria, estoy en el equipo de orientación, soy psicopedagoga, soy docente inicial y salté al secundario y trabajo en el equipo de orientación de una escuela secundaria, lo cual fue un descubrimiento maravilloso. Te escuchaba recién, Celeste, ¿no? Lo que decías respecto de lo que aprendés con los adolescentes y de verdad es maravilloso. Creo que muy al principio, Débora, comentabas esto de la escuela secundaria no fue hecha para ellos. Y estando día a día en la escuela secundaria, creo que dijiste la frase que yo esperaba escuchar, o no que esperaba escuchar, que me representa, pero que no esperaba escuchar, se entiende lo que digo. La pregunta es, y escuchamos todo el tiempo a los adolescentes, ¿para qué quiero saber esto? Este sistema educativo que tenemos que repensar en todos los niveles, ¿sí? A veces pienso si la escuela está hecha para los chicos de hoy. Bueno, es todo un tema bastante más grande, ¿no? Pero si la escuela secundaria no está hecha para ellos, ¿qué hacemos con esta escuela secundaria para que ellos puedan acomodarse? Para que les signifique algo, porque de repente uno ve lo que ellos aprenden, lo que los docentes con tanto esfuerzo intentan compartirles, ya no hablemos de enseñar, de compartir. Muchas veces es información, no sé, caduca, no sé cómo explicarlo, información que muchas veces se consigue en internet, entonces los docentes no saben cómo acomodarse para que sea rico el intercambio con los alumnos. Bueno, por ahí va la pregunta. Em, Fabiana, yo no sé si te estoy entendiendo bien a vos, si yo me expresé algo mal antes, si vos me entendiste bien, si me entendiste mal, quiero aclarar algo, que me parece igual muy interesante y muy pertinente todo lo que vos planteaste, pero quiero en todo caso aclarar una cosa de lo que dije yo. Cuando decía la escuela secundaria no fue hecha para ellos, me refería a los chicos y las chicas vulnerabilizados de hogares humildes, precarizados, para ellos no fue hecha. Eso quise decir. Lo Ahora, entendí perfecto, pero yo lo listo, traspolo me a parece todos bien, los listo, listo. Entonces yo ahora digo, y sí, ¿quién podría no coincidir con tu mirada y con la preocupación que nos causa casi desde siempre la escuela secundaria, que a poco de nacer ya se decía que estaba perimida, que su estructura y sus contenidos y sus formas y el cronosistema y etcétera, ni hablar a medida del paso del tiempo, la división horaria en función de parcelas de conocimiento y de saber, que cada vez por ahí representa menos la forma en que los saberes circulan y sirven de algo en la sociedad, y quiero decir hora, materia, profe. Ahora, yo no es falsa modestia si mi respuesta es lo lamento, no te puedo dar una respuesta que hace falta hacer hoy en la escuela. Eh, Hace tiempo, ahora ya no, he trabajado en proyectos de reformulación de escuela, de escuelas secundarias, y mucho con profes, en actividades de tipo formación o conversaciones o talleres, mucho, y sale mucho de ahí, salen cosas de allí. O sea, las posibilidades que aún en esta estructura de escuela, aún en este tiempo tan cambiado, tan raro, tan todo, cuando pasan cosas que están buenas, aparece la pista de, bueno, tal vez por ahí, tal vez por ahí. Cuando yo decía lo de la transmisión en sentido amplio, podemos aplicarlo a esto también, ¿no? Porque no hay duda que transmitimos la enseñanza, las reglas gramaticales, o un ecosistema, o lo que sea.
pero junto con eso y además de eso, transmitimos la pasión por saber, por entender, por respetar, por llevarse una pregunta, por formular una pregunta. Creo que esas cosas todavía acontecen en las escuelas secundarias y digámoslo también, con todas las críticas que siempre ha merecido y seguramente sigue mereciendo, eh, es es el lugar donde la adolescencia se transita. Y yo he escuchado y he escrito, incluso sobre la base de muchas, digamos, material de entrevistas con estudiantes, no de ahora, lo digo. Pero si no lo hubiera dicho, a lo mejor ustedes piensan, ah, esto te lo dijo un chico de mi escuela ayer. Pero, por ejemplo, la escuela está buenísima, lástima que nadie entiende nada, ¿no? O sea, pero la escuela está buenísima. Eh, bueno, el encuentro con los pares, eh, la circulación de los contenidos de la cultura, todavía sigue siendo la escuela un lugar. Y está claro, como decís vos, Fabiana, que bueno, y cada vez va a estar más, y yo desconozco ya el asunto de todo lo que por ahí puede encontrarse, buscarse, aprenderse. Vieron que ahora ya hay diseños de aprendizaje, ¿m? Ganaron un premio hoy, ayer, no sé, de aprendizaje programados por inteligencia artificial. Pero bueno, nosotros no estamos en eso, estamos discutiendo otras cosas, pero todo eso ya está, todo eso ya está. Por ahí me estoy extendiendo mucho sin dar una respuesta certera sobre lo que más te preocupa. Quiero dar lugar a otros. No, muchas gracias, muchas gracias. ¿Voy yo? Dale, Sol, sí. Dale, Sol. Bueno, espero me escuchen porque estoy en el lago Puelo, Chubut, lejos y la conexión acá es complicada. Y acá yo había puesto en mi hojita, la escuela es el lugar, en función de lo que lo había puesto antes que dijera Débora eso. Yo voy a tratar de hacer cortito. Soy formadora de formadores de profes para escuelas secundarias en la carrera de artes visuales. Y estaba pensando em, con los matices del caso, ¿no? Y intento que no se me interprete como literal, pero yo digo, yo tengo cumplo 55 años y en todas las épocas hubieron problemas de época en relación a los dolores de época, ¿no? En mi adolescencia, en la dictadura, hubo problemas inmensos de época. Es cierto que, trasladado al hoy, hay otras significaciones vinculadas a los tiempos, a los espacios, a los territorios, bueno, todo eso complejizó. Y el capitalismo lo va a seguir complejizando. Así que en eso yo no tengo esperanza, sino más bien, bueno, cómo generar otras condiciones para las jóvenes. Tengo una hija cursando la secundaria que no tiene problemas, nunca tuvo problemas vinculados a la vulnerabilidad ni a la pobreza. Por suerte hemos sido varias generaciones que hemos estado en condiciones privilegiadas y sin embargo tiene problemas en la escuela, detesta la escuela, no aprende en la escuela, pero sí aprende fuera de la escuela, tiene intereses fuera de la escuela que no son, asumidos por la escuela. Entonces mi reflexión y mi pregunta, que por ahí Débora no tiene por qué contestar porque tiene que ver con la escuela, como Fabiana, acompaño la preocupación de Fabiana, porque estamos en la escuela secundaria. Si lo que está pasando en términos de escuela, pero fuera de la escuela, también con las familias y las generaciones adultas, en ese corte simbólico que ya no es el mismo, ¿no? Que esa autoridad generacional se desdibujó o generó otras distancias. Si lo que no estamos asumiendo son sus imaginarios, sus intereses, si no asumimos sus hábitos,
y peor aún, los desvalorizamos. Del mismo modo en que en mi época se desvalorizó la juventud, pero a diferencia de mi época, porque en ese momento teníamos como la palabra vedada, ¿no? Como que no era importante lo que decíamos. En cambio ahora yo creo que la diferencia es que es muy importante la significación que las jóvenes tienen del mundo, vinculado a la ecología, vinculado al feminismo, vinculado a un montón de cosas, y lo que no estamos haciéndoles es dándoles un lugar porque seguimos subestimando su palabra. Estoy totalmente de acuerdo, Sol, con lo que acabas de decir. Me encantaría estar en el lago Puelo, de paso, digo también. Este, mm, eh, la escuela siempre tuvo una, una distancia, una separación, etcétera, con respecto a las preocupaciones más vitales y con los intereses y con las búsquedas de los chicos y las chicas. Tal vez habría que preguntarse si en parte no es esa su función. Si todo fuera igual, no haría falta institución escolar. Lo que se puede encontrar afuera se encuentra, lo que se gesta afuera se encuentra. Ahora, el problema es cuando nada de lo que se gesta se encuentra e interesa afuera, aparece de alguna manera dentro, ¿no? Y si lo que aparece adentro no resulta relevante pese a las cosas relevantes que yo encuentro afuera, y ahí está, hay un problema que en algún, que en algún punto se hace imposible de resolver. Digo, esa distancia. No es que no es solo que hay diferencias entre el adentro y el afuera, que está bien, sino que hay como una incompatibilidad y una sensación de yo lo hago porque es obligatorio, pero en realidad puedo aprender afuera, en realidad esto no me sirve y ahí estamos en problemas. Está claro que no es para todos igual, que no es para, digamos que no todos la viven igual, todos y todas. Está claro que no pasa exactamente lo mismo en todas las escuelas o en todos los contextos, pero a mí me parece que esta es una de las problemáticas como atravesadoras de la escuela secundaria desde hace mucho. Y ojalá que no por mucho tiempo más. Eh, pero es un problema. Y hoy es un problema por la posibilidad y la astucia de los pibes y las pibas de hoy, ¿no? De vincularse con conocimientos relevantes fuera de la escuela, lo cual no le quita valor a la escuela, sino que la interpela y le exige a unos lugares y a un punto y a unos momentos para los cuales pareciera que la escuela secundaria nunca está preparada para reaccionar del todo. Y no estoy con esto quitándole valor a cantidades de esfuerzos, de transformaciones y de cosas que están buenas, que pasan, que movilizan algunos equipos, algunos docentes, algunas gestiones públicas, algunos directores, directoras, pero hay un problema ahí, sí, pero casi desde que la escuela secundaria fue creada. Es así, sí. No sé si alguien más quería decir. Ah, sí, Arminda, me parece. No, puedo hablar. Dice doctor, pero soy Fabiana. Es de mi esposo. Me llamo Fabiana, encantada. Eh, bueno, yo soy docente de nivel inicial. Trabajé porque soy socióloga en Fines, los planes Fines, y soy orientadora social dentro de los equipos de orientación escolar. Y hay algo que yo quería resaltar de tus palabras, el revalorizar
el rol del adulto, no solo del docente, sino también de los padres, de todos los adultos. Yo lo traigo esto a... Me pasó una vez que yo quise decir en la escuela que transmitíamos algo. Casi me saltan a la yugular. No podía decir que transmitimos. Teníamos que decir que estamos construyendo aprendizaje que está muy bien, pero ¿por qué no resaltar que el adulto también transmite ciertas cuestiones, que ponemos ciertos límites, que le damos cierto marco de contención? Nada de eso yo podía hablar porque estaba vedado. Creo que ahora, a raíz de muchos problemas, creo que se está uno dando cuenta que eso no sirve, esto de reconocer que el adulto tiene que accionar en ciertas cuestiones, que no es que todo hay que dejar hacer, sino que hay ciertos límites que debemos poner. Este, creo que ahora estamos en un periodo como de transición, en donde, bueno, estamos viendo eh, para dónde vamos, ¿viste? Ensayo y error vendría a ser un poquito. Y bueno, y los chicos están ahí metidos en esa de que, bueno, vamos viendo, como se dice, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, esto también de resaltar porque decían, bueno, no sé, estoy hablando de la escuela. Y sí, hay que hablar de la escuela, porque los adolescentes y los jóvenes, gran parte del día se la pasan en la escuela, porque la ley los obliga a pasar en la escuela. Entonces está bueno hablar de la escuela. Bueno, eran las dos cositas que quería. Si les parece, cerramos ahí con la pregunta de Arminda. Sí, por ahí yo, bueno, primero agradecer el espacio del encuentro, sí, cuando vi que estaba Débora, ahí nomás, porque bueno, con Débora tuve la posibilidad de conocerte en Buenos Aires, en la Fundación Archipiélago, ese curso intensivo, que viajé de Comodoro Rivadavia y después pudimos traer acá. Eh, Trabajo en el nivel secundario hace muchos tiempos, he trabajado con esos grupos que a veces los llaman los difíciles, y, y ahora en la experiencia que llevo construyendo como directora de escuela, lo que yo voy encontrando tiene que ver con estas cuestiones que a veces los adultos no asumen con respecto a los adolescentes, en esta lejanía que los ve, con esa rebeldía que aparece, y lo que hay allí es como cierta distancia, ciertas brechas que, digamos, que no contribuye a veces. ¿Y en qué sentido lo digo? Y después de haber transitado, ellos necesitan, no sé si necesitan en el sentido de necesitarnos, pero nos necesitamos mutuamente, me parece, nos necesitamos mutuamente para poder estar en ese espacio que llamamos escuela. Y entiendo la escuela como ese lugar donde uno habita, donde uno construye, donde uno está con el otro, donde uno es tensionado a partir del otro y uno tensiona también. Y, y ahí es necesaria la referencia de los adultos. En esta construcción de poder acompañar, de poder sostener, y escuchaba fuertemente allí la primera parte que decís, que es acompañar la salida también, porque eso también los tensiona a los estudiantes. Es la posibilidad de habilitar palabras, esto de política de la escucha, hay un libro de Silvio Chasque que habla en esta línea, de poder tener esa apertura, ¿sí? Que es difícil en los adultos, que no es fácil construirla, pero que son necesarias para acompañar esas cuestiones que ellos viven y atraviesan constantemente. Y con una sociedad también que afuera, y es para nosotros también, que se vuelve totalmente más selectiva, más meritocrática, más de por quedarte afuera, más que poder incluir, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que allí nosotros tenemos no sé si una responsabilidad, pero sí tenemos un papel preponderante en poder acompañar, ¿sí? Acompañar, escuchar atentamente a nuestros adolescentes. Eh, y hacerlo desde este lugar, me parece que también desde el cuidado, ¿sí? Desde el cuidar,
desde cómo los vamos a acompañar, porque a veces, bueno, no sabemos cómo, pero me parece que tenemos que estar dispuestos también a poder ofrecer eso que necesitan y que tal vez nosotros también pasamos, pero hubo en otro, ¿sí? Yo por eso confío en la escuela secundaria, confío en las escuelas públicas puntualmente, que hay un otro que te acompaña allí, ¿sí? Y en esto lo veo que también como experiencia. Yo cuando empecé en mi escuela secundaria era selectiva para unos pocos, era de allá cerquita del Lago Puelo, donde está una compañera, yo era del Bolsón, soy del Bolsón, íbamos a una escuela primaria, secundaria, que estaba catalogada como la escuela de los pobres, la escuela 271, la escuela Ford, creada por la empresa Ford. Pero hubo un otro, yo creo, y confío en eso, que hay potencia allí, que hay deseo allí en la escuela, hubo un otro que acompañó y que deseó. Me parece que eso también, el deseo de cómo nosotros acompañamos al otro. Y eso terminó siendo distinto. Entonces, bueno, yo creo que en esto tenemos que asumir esas cuestiones del adulto allí, de poder acompañar, de poder crecer también con otros o acompañarnos con otros para ir dando medianamente respuestas a estas cuestiones que atraviesan nuestros adolescentes, que sufren, que son padecientes. Así que bueno, eso por ahí para contarles y bueno, y cada uno también desde el rol donde uno está, desde la función que nos toca estar, en esto de estar con el otro. Y acá me vuelvo a esto que dijiste también, Débora, lo humano no es sin guía, ¿sí? Lo humano no es sin guía y bueno, si elegimos estar en las escuelas, tenemos una función fundamental, creo yo. Acá está mi hijo atravesando un Gracias, poquito. Arminda. Un beso. Gracias. Y ahí sí, por último, Daniel, que tenía ahí mano levantada, y yo aprovecho para tomar lo que dijo Débora también de la lectura del libro de Daniel Korenfield y de Daniel Levy, que invita mucho a pensar sobre autolesiones y suicidio en adolescentes y en juventudes, que es una problemática muy presente en la actualidad. Y ahí, Daniel, te doy para que puedas. Bueno, muchas gracias. Gracias por la referencia al libro. Muchas gracias, Débora. Siempre es un placer escucharte. Me parece que ordenaste un poco un tablero que viene bastante desordenado. Simplemente dos o tres cosas que quería remarcar. Me parece que estamos viviendo tiempos muy complejos. Hay que ser cautelosos con la crítica a la escuela, porque ya sabemos que acá cuando algo se critica institucionalmente se lo hace desaparecer. La escuela es un lugar de encuentro y para muy pocos, o para muchos, es un lugar de encuentro posible con un adulto. No hay muchos lugares sociales en los cuales se pueda dar ese lugar. No está garantizado ese encuentro, pero es un encuentro posible. Y en todas estas situaciones de padecimiento que vos describías de los adolescentes, tener un adulto como referente a veces es salvador. Aún sin teñirlo de dramatismo, me parece que tiene esa característica de salvador. Eh, si nos remitimos un poco también a la experiencia pandémica, había una necesidad de reencuentro físico, de volver a estar con otros, ¿sí? Y no perdamos de vista que esa situación es una situación propia de la escolaridad, digamos, que hay un encuentro con otros. Y si hay algo que está en este momento menguando, es la construcción de lo común. Me parece que el espacio escolar es un espacio de cita para la construcción de lo común. Entonces, entiendo que muchas veces hay algo del desinterés en los contenidos o de cierto aplazamiento de los gustos de los pibes, pero no dejemos de pensar que estas características vuelven a convertir a la escuela en una necesidad hoy de construcción social. Y me parece que ahí es donde tenemos que dar o seguir dando de alguna manera batalla. Muchas gracias, Debbie, por toda tu referencia en general a la adolescencia y ese lugar que destacaste del libro. Te agradezco mucho. Ahí leo en el chat que ahora queremos una charla de Daniel Levy y sí, nos dan muchas ganas, como de hecho era algo que veníamos también hablando, así que Daniel, ahí ya llegará propuesta para conversatorio. Porque la verdad que también Gracias. algo que no, a vos, y algo que también nos lleva a pensar este conversatorio es
la necesidad de espacios de encuentro y de reflexión sobre adolescencias y juventudes, que por ahí no hay tantos como se necesitan. Nos da un poco de la lectura, ¿no? De la lectura, del intercambio que hubo posterior, también gracias a Débora que ahí permitió el espacio de reflexión y de debate, pero hay como mucha necesidad, me parece, de encontrar, a pensar, a seguir profundizando, a seguir ampliando miradas, a seguir compartiendo experiencias en adolescencias y juventudes. Como me parece que en infancias hay más espacios sí, no sé, supongo, mi lectura hoy es esa, pero en adolescencias y juventudes siento que hay más necesidad de encuentros. Bueno, muchas gracias, Débora, por este espacio, por esta posibilidad, por esta horita y media extendida de reflexión y de conversación, y como siempre, un placer escucharte. Como no puedo decirte otra cosa que eso. Y los libros que contamos son son de lectura accesible, fácil, y que también invitan mucho a profundizar y a repensar algunas de las prácticas con adolescencias y juventudes. Hago un saludito, yo también, solo cortito para cerrar. No voy a meterme con nada de lo que me quedé pensando de las últimas cosas, lo dejamos ahí. Solo digo, bueno, re interesantes los aportes, los comentarios, las experiencias. Y entonces, si eso estuvo bueno y de este lado y del otro lado, y nos vamos con cosas para pensar y para seguir conversando y para seguir leyendo, bueno, más o menos la cosa anduvo. Entonces, me alegro mucho, agradezco yo también, y que tengan suerte todas, todos, todes en los lugares donde estén, que veo que es por muchos lados. Muchas Muchas gracias, gracias. Débora. Buenas noches para todos y todas. Nos vemos en el Perdón, próximo antes, conversatorio. perdón, un minutito. ¿Les dan ganas de prender la cámara y hacemos foto colectiva? O sea, si pueden, y si alguno o A ver alguna si hay no puede, gente ahí porque detrás. eso, no puede conectar la cámara porque está haciendo otra cosa, porque está ocupado, no pasa nada. Y si están haciendo otra cosa y quieren conectar la cámara, dale que va también, no pasa nada. Sabemos que ya son 8:30 de la noche y es tardísimo, y probablemente haya otro montón de actividades. Bueno, ahí vamos con ese intento. Gracias. Gracias. Ahí está, muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos y todas. Nos vemos en el próximo. Buenas noches, hasta otra. Chau, chau. Gracias. Adiós. Chao. Muchas gracias. Adiós.